Siguiente tema, hermano, que va muy ad hoc a esta serie de temas que hemos estado viendo en los últimos videos. El título de este tema es Separación entre la ley de Dios y la ley del pecado en la carta a los romanos. Para entender este tema, repito lo que ya hemos estado diciendo. La Biblia en un principio no fue escrita en capítulos ni versos. Los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, capítulos, no versos, repito, los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos se deben leer seguidos, porque si se lee por separado o si se leen ya no solo versos, sino que si se lee un capítulo sin el otro, se va a tener un entendimiento equivocado de lo que ahí dice, porque Pablo, que es quien escribió estas cartas, le narra a los romanos 3 etapas de su vida a lo largo de estos 3 capítulos. Si leemos un capítulo sin el otro, nos quedaremos con una etapa de la vida de Pablo donde tal vez vivía mal y diremos que hacer eso estaba bien porque lo hizo Pablo, pero puede quedarse en una etapa de la vida de Pablo cuando él narra lo que él hacía mal. Puede quedarse con eso y usted pensar que está bien hacer lo que Pablo está diciendo que está mal. De hecho, eso es lo que tuercen para decir que la ley ya no se debe cumplir. Pero mire, para empezar, las 3 etapas de la vida de Pablo que narran estos 3 capítulos son: 1. Cuando Pablo vivía de niño sin cumplir la ley, como lo dice precisamente Romanos capítulo 7, verso 9. Número 2 es cuando Pablo vivía cumpliendo la ley, pero sin Cristo. Y aquí es cuando Pablo vivía en la carne, no en el espíritu, porque no había llegado a Cristo. Y buscaba con las obras de la carne, buscaba por sus propias fuerzas cumplir la ley, lo que le era imposible, porque para la carne es imposible cumplir la ley. Y número 3 de las etapas de la vida de Pablo, cuando Pablo vivía cumpliendo la ley, pero ya con Cristo, donde ya vivía en el espíritu, ya no en la carne. Esto sucedió hasta que Pablo llegó a Cristo. Si usted lee uno de estos 3 capítulos sin el otro, se quedará en una etapa de Pablo donde narra cómo vivía en la carne y no verá que eso cambió cuando vivía en el espíritu hasta cuando ya llegó a Cristo. Por ejemplo, Romanos capítulo 7 versos 15 al 16 dice: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, hago lo que aborrezco. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué la ley es buena? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como lo dice el verso 7. Y como lo confirma el verso 12, donde dice que la ley y los mandamientos son santos, justos y buenos. Y en la secuencia que vamos, en el verso 17 dice: de manera que lo malo que hago, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versos 18 al 21 dice: yo sé que en mí, pero vea cómo dice muy claro, esto es en mi carne, no mora el bien. El pecado mora en mi carne y el bien no mora, pero en mi carne. Dice ahí muy claro, esto es en mi carne. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mi carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, repito, en mi carne. Versos 22 y 23 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley que está en la mente es la ley de Dios. Aquí mismo en el verso 25 dice: gracias doy a Dios por Cristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente
sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es claro, la ley que está en la mente, estaba aquí en la mente de Pablo en esta etapa de su vida, era la ley de Dios, pero la que estaba en la carne era la ley del pecado. Y de la ley del pecado solamente lo podría librar Cristo. Pero si se queda solo en el capítulo 7, no va a llegar al entendimiento correcto, porque si sigue hasta el capítulo 8, desde el verso 1, Pablo dice que ya está con Cristo y que ya no anda conforme a la carne, ya anda conforme al Espíritu. Y en el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Yeshua me ha librado de la ley del pecado. Aquí está quien libra a Pablo de la ley del pecado, pero esto es hasta el capítulo 8. Si se detiene en el capítulo 7, o si deja que le interpreten el capítulo 7, si en el capítulo 8 lo van a engañar, mostrándole una etapa de la vida de Pablo en la que vivía sin Cristo, y lo van a hacer que se desvíe de la verdad con esto. Por eso repito, es muy importante que el capítulo 7 no se lea o no deje que se lo interpreten sin el capítulo 8. En el capítulo 7, Pablo está hablando de una etapa de su vida en donde él tenía esta lucha en la que no podía hacer el bien y el pecado moraba en él, pero esto era antes de que Pablo llegara a Cristo. Esta es la etapa de la vida de Pablo antes de llegar a Cristo, donde Pablo trataba de cumplir la ley que estaba en su mente, que es la ley de Dios, pero sin Cristo y con la ley que estaba en su carne, que es la ley del pecado. Así le iba a ser a Pablo imposible cumplir bien la ley de Dios. Cuando Pablo cumplía la ley sin Cristo, fallaba en cumplir la ley. De no fallar, no diría que hacía el mal que no quería hacer. Hacer el mal era no cumplir la ley, y hacer el bien era cumplir la ley. Pero hacer el bien, que es cumplir la ley, Pablo no podía, aunque sí quería. Esta es la lucha de Pablo, el querer cumplir la ley, que es el bien, pero con la ley del pecado que estaba en su carne y sin Cristo. Repito, esto para la carne es imposible. Pablo no podía cumplir bien la ley aunque quería, y no podía cumplirla bien porque el pecado moraba en él, como él mismo lo dice, y el pecado es no cumplir la ley, como lo dice Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Si el pecado es no cumplir la ley, lo que moraba en Pablo era no cumplir la ley, aunque sí quería cumplirla. Mientras Pablo no llegara a Cristo, no vivía en el Espíritu, vivía en la carne, como ya lo vimos en el capítulo 8, en el verso 1. Los que están en Cristo Yeshua, los que ya han llegado a Cristo Yeshua, no andan conforme a la carne, porque es la carne la que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, aunque quiera, como sí quería Pablo. Y esto lo dice en el verso 7 de aquí mismo de Romanos 8. La carne no puede sujetarse a la ley de Dios, aunque quiera. Y mientras no se llegue a Cristo, se anda en la carne y no en el Espíritu. Y el verso 3 de aquí mismo de Romanos 8 incluso dice que para la ley es imposible hacer que la carne pueda cumplir la ley, porque en la carne mora la ley del pecado, y por esto la carne es débil para cumplir la ley de Dios. Pero cuando Pablo llega a Cristo, Cristo lo libera de esa ley del pecado que está en la carne, y ya estando con Cristo y sin la ley del pecado, así Pablo sí pudo cumplir la ley. Y esa lucha de hacer el mal y de que el pecado moraba en él, esto es en su carne, como dice el verso 18 del capítulo 7, esa lucha cuando llegó a Cristo se terminó y Pablo pasó a otra etapa de su vida ya con Cristo. Repito, nos quedaremos sin entender lo correcto
si no leemos el capítulo 8 junto con el capítulo 7. Porque como ya lo leímos, enseguida de que entramos al capítulo 8, en el verso 2, Pablo es librado por Cristo de la ley del pecado que está en la carne. Y en el verso 1 nos dice que Pablo ya está con Cristo. Y si aquí Pablo ya ha sido librado de la ley del pecado, ya no puede morar el pecado en Pablo, porque ha sido librado de esa ley por Cristo. Esta es otra de las etapas de su vida que está narrando a los romanos. No se quede con estos capítulos sin leerlos el uno sin el otro, porque va a entender algo equivocado. Aquí en el capítulo 8 narra cuando ya está con Cristo, y en el capítulo 7 aún no llegaba a Cristo. Tan es así que en el capítulo 8, si avanzamos un poco más, al verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vea con qué claridad nos está mostrando aquí sus tres etapas de su vida. Dice claramente que si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si esto es así, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, es claro que entonces el pecado ya no puede morar en vosotros, porque el Espíritu de Dios no va a morar donde mora el pecado y donde mora el mal. En el capítulo 7, Pablo nos está diciendo que el pecado moraba en él y que el mal moraba en él, pero si avanza, en el capítulo 8 nos dice que el que mora en él, después de que llegó a Cristo, después de que Cristo lo libró de la ley del pecado, entonces ahora el que mora en él es el Espíritu de Dios. Y repito, y el Espíritu de Dios no puede morar donde mora el pecado y donde mora el mal. Esto es lo que se debe de entender. En su etapa anterior a esta, anterior a la del capítulo 8, que es la del capítulo 7, en esa etapa, Pablo, en él moraba el pecado y el mal, y el bien no moraba en él. Pero aquí en el capítulo 8, ya el Espíritu de Dios moraba en él. Y repito, el Espíritu de Dios no puede morar en donde mora el mal y el pecado. Eso fue en el pasado, en una etapa pasada de la vida de Pablo, pero después ya no fue así. Si usted se queda con el capítulo 7, o si deja que le interpreten y le encierren solo en el capítulo 7, le dirán que está bien que no pueda cumplir la ley, porque ni Pablo podía, por lo que dice ahí. Y sí, ni Pablo podía, pero cuando Pablo no había llegado a Cristo y cuando vivía en la carne. Pero si usted es cristiano, que dice que ya llegó a Cristo, si eso es verdad, entonces Cristo ya lo libró de la ley del pecado. Y entonces, ahora sí, usted, igual que Pablo, ya puede cumplir la ley sin nada de eso de que hacer el bien que quiero no puedo, sino el mal que no quiero hacer o el mal que aborrezco, eso hago. Ya no debe de tener esa lucha si usted verdaderamente ya llegó a Cristo, porque Cristo lo libera de la ley del pecado y Cristo hace que el Espíritu de Dios more en usted, igual que en Pablo. Y siendo así, el mal y el pecado ya no pueden morar en usted, así como lo fue con Pablo. Y siendo así, ni usted ni Pablo ya no deben de tener esa lucha de que querer hacer el bien no pueden y que el mal que no quieren hacer, ese hacen. Tenga mucho cuidado con esto, porque esto es lo que hoy está usando la serpiente a través de todos esos pastores, iglesias, religiones y doctrinas que no quieren cumplir la ley. Ahora la serpiente está usando a estos para decir, ok, sí se tiene que cumplir la ley, ya me convencieron. Pero ahora lo que está desviando es cuando dice, pero nadie puede cumplir la ley completamente, solo Cristo, dicen ellos. Y toman citas de este capítulo 7 de Romanos,
para decir que ni Pablo podría cumplir la ley. Y muestran esta lucha que tenía Pablo. Pero usted no caiga en el engaño de la serpiente. Recuerde que la serpiente es astuta para engañar. Y ahora, este es un engaño nuevo que ha sacado. Decir que la ley sí se debe cumplir, pero que nadie la puede cumplir completa. Que solo Cristo la pudo cumplir completa. Repito, no caiga en este nuevo engaño de la serpiente. Porque con este engaño, la serpiente lo sigue llevando a su objetivo, a no cumplir la ley y a desobedecer a Dios. Recuerde que esa es la marca de la bestia. Dijo Dios en Deuteronomio 30, en los versos 11 al 14. Dice, estos mandamientos que yo te ordeno hoy no son difíciles para ti ni están lejos. No están en el cielo para que digas quién sube al cielo por nosotros y nos los trae, los mandamientos de la ley, para que los cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que diga quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga los mandamientos de la ley a fin de que los cumplamos. Dice, muy cerca está de ti esta palabra y dice, ¿para qué? Para que la cumplas. Dios dice esto, los pastores y los que siguen a esos pastores que no quieren cumplir la ley, todos ellos dicen que no hay nadie que pueda cumplir la ley porque es muy difícil. Dios dice que no es difícil y que muy cerca está de ti para que la cumplas. ¿A quién le creemos? ¿A lo que aquí en la Biblia dice Dios o a lo que dicen religiones, iglesias, doctrinas y pastores flojos que no quieren cumplir la ley porque los pone incómodos? ¿A quién le creemos? No olvide que si usted no está dispuesto a dejar padre, madre, esposo, esposa, hijos, hijas, si no está dispuesto a dejar trabajo, dinero, bienes materiales por obedecer la ley de Dios y seguir a Cristo, entonces usted no es digno de Él. Eso lo dice su Biblia y usted lo sabe. Así que sí, estos pastores y religiones que hacen errar a las ovejas y que no quieren cumplir la ley, tienen razón. Nadie que no esté dispuesto a dejar padre, madre, esposo, esposa, hijos, trabajo, dinero, los que no estén dispuestos a dejar todo esto por obedecer a Dios y cumplir su ley, nadie de estos, tienen razón, no pueden cumplir la ley. Aquí mismo en Romanos nos habla sobre estos, sobre quiénes son los que no pueden cumplir la ley de Dios, los que están sujetos a la carne y que aún no pueden vivir en el Espíritu, son los que no se pueden sujetar a la ley de Dios. Versos 3 y 4 dicen, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay que entender esto bien. Para la ley de Dios es imposible hacer que la carne cumpla la ley de Dios, porque la carne es débil para cumplir la ley de Dios. El verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, en los que cumplimos la ley, porque Pablo cumplía la ley, y dice en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, nadie que anda en la carne puede cumplir la ley. La ley solo la pueden cumplir los que andamos en el Espíritu. Dicen que nadie puede cumplir la ley, cierto. Nadie que anda en la carne no puede cumplir la ley porque para la ley es imposible hacer que los que andan en la carne puedan cumplir la ley de Dios. Pero esto es porque la carne es débil para cumplir la ley de Dios, no por otra causa. Entonces, repito, sí, tienen razón en decir que nadie
que ande en la carne, nadie que no esté dispuesto a renunciar a padre, madre, hijos, trabajos, bienes materiales y dinero, nadie que no pueda renunciar a esto, no puede cumplir la ley. Tienen razón. Aquí mismo, en Romanos 7:25, vea cómo dice: gracias doy a Dios por Yeshua, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta es otra cita que tuercen y manipulan para decir que la ley de Dios nadie la puede cumplir. Y es una cita que está pegada al capítulo 8, es el último verso del capítulo 7. Recuerde que la Biblia no fue escrita en capítulos. Dice, y repito, con la mente sirvo a la ley de Dios. Y vimos en el verso 23 que la ley que está en la mente es la ley de Dios. Y la ley que está en los miembros de carne es la ley del pecado. Es la que se revela contra la ley de la mente. La ley del pecado se revela contra la ley de Dios. Y dice, y con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahí mismo en Romanos 8:4 dice, la justicia de la ley de Dios se cumple en los que andan conforme al Espíritu y que ya no andan conforme a la carne, porque con la carne se sirve a la ley del pecado. Y por esto, para la carne le es imposible cumplir la ley de Dios. Como dice ahí, por la debilidad de la carne. Por esa debilidad, la carne no puede cumplir la ley de Dios. Y si andamos conforme al Espíritu y ya no andamos conforme a la carne, entonces el pecado ya no mora en nosotros, porque lo que mora en la carne es el pecado. Lo que mora en los miembros de carne es la ley del pecado, como lo vimos ahí en el verso 23. Ahí habla de la ley que está en los miembros de carne. Esta ley es la que se revela contra la ley de la mente, que es la ley de Dios. Y es la ley de la carne, del pecado, la que nos lleva cautivos, presos. Es claro que para que Pablo llegara a Cristo, tuvo que crucificar la carne con sus pasiones y deseos, y tuvo que ya andar conforme al Espíritu y ya no conforme a la carne, porque esos son los que son de Cristo y esos son los que están en Cristo, como aquí mismo lo dice en Romanos 8:1, lo voy a repetir, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo confirma Gálatas en el capítulo 5, en los versos 24 y 25. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Para ser de Cristo hay que crucificar la carne y vivir en el Espíritu. Y recuerde que la que no puede cumplir la ley es la carne. No solo le es difícil a la carne cumplir la ley de Dios, le es imposible. Hasta que llegó a Cristo, entendió por qué le era imposible. Le era imposible porque antes de llegar a Cristo, él andaba en la carne. Pero para llegar a Cristo tuvo que crucificar la carne y andar en el Espíritu. Ya vimos que lo dice la Biblia. Si regresamos a Romanos capítulo 7, verso 18, lo dice muy claro. Dice, yo sé que en mí, dice muy claramente, esto es en mi carne, es en la carne en donde no mora el bien. Y como ya lo vimos en el verso 23, dice, porque en mis miembros de carne está la ley del pecado, la ley del mal, y el mal, todo lo malo está en la carne, pero si dejamos de vivir en la carne y vivimos en el Espíritu, todo eso malo se va. Y esto es contexto para interpretar todo el capítulo 7, porque en los primeros versos
En el verso 1 dice, para empezar, dice Pablo, hablo con los que conocen la ley de Dios. ¿Acaso ignoran que la ley del pecado se enseñorea mientras éste vive en la carne? Porque la ley del pecado vive en los miembros de carne, ya lo vimos en el verso 23. Pero si viven en el Espíritu, la ley del pecado ya no se puede enseñorear de ustedes. Y esto lo compara con la ley del matrimonio, pero solo lo compara como ejemplo. En el verso 2, donde dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre, dice, de la ley del marido, no de la ley de Dios. Y esto lo está diciendo Pablo solo como ejemplo. Como ejemplo, dice Pablo, tú, mientras vivas en la carne, estás sujeto a la ley que está en tus miembros de carne, que es la ley del pecado. Y mientras vivas en la carne, tu marido o señor es el pecado. Pero si tú mueres a la carne, mueres al marido de la carne, que es el pecado, y así mueres a su ley, a la ley del pecado. Esto no es quedar libre de la ley de Dios para ya no cumplirla. Eso es libertinaje. Eso ni siquiera es libertad. Dice el verso 4, así también vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿A qué ley morimos mediante el cuerpo de Cristo? Nos lo dice el verso siguiente. Verso 5 dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley que obra en nuestros miembros. Recuerde cuál es la ley que está en nuestros miembros. Ya lo vimos en el verso 23. Dice, la ley del pecado está en mis miembros. Desde el verso 4 está hablando de la ley que está en nuestros miembros. Es mediante el cuerpo de Cristo morimos a la ley que está en nuestros miembros, que es la ley del pecado. Mediante el cuerpo de Cristo no morimos a la ley de Dios. De hecho, no buscamos morir a la ley de Dios, porque lo leímos en el verso 22, la ley de Dios es nuestro deleite. No buscas morir a lo que es tu deleite, y menos mueres a lo que es tu deleite mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo buscamos morir a la ley que nos tiene cautivos, como dice el verso 23. Y la ley que nos tiene cautivos, presos, sujetos, es la ley que obra en nuestros miembros, que es la ley del pecado. Esta sí nos tiene cautivos, presos. Y la ley de Dios no. La ley de Dios es nuestro deleite. Es claro a qué ley buscamos morir. A la ley que nos tiene sujetos, cautivos. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, han muerto a la ley del pecado con el sacrificio de Cristo, porque su sacrificio fue precisamente para eso, fue por nuestros pecados. Entonces morimos al pecado, a la ley del pecado, morimos mediante el cuerpo de Cristo. Y es así como dejamos de ser del Señor o marido pecado, para poder ser de otro, para poder ser de Cristo, el que resucitó de los muertos. Los que no quieren cumplir la ley de Dios tuercen todas estas citas donde habla de la ley del pecado para decir que se trata de la ley de Dios, pero no es así. Y lo mismo hacen con Gálatas, en el capítulo 5 que estábamos viendo, ahí mismo los versos 16 al 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis
lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero vea que en todo tiempo está hablando de la carne. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y ya vimos cuál es la ley que está en los miembros de carne, es la ley del pecado. Y aquí lo tuercen para decir que está hablando de la ley de Dios. No, está hablando de la ley del pecado. Si ya no satisfacemos a los deseos de la carne, ya no estamos bajo la ley que está en los miembros de carne, que es la ley del pecado. Incluso ahí mismo, en Gálatas 5, a partir del verso 19, sigue hablando de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Todo esto es de la carne, de nuestros miembros carnales, y la ley que está ahí es la ley del pecado. Esa es de la ley de la que está hablando ahí. Y como ya lo vimos en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Yeshua nos ha librado de la ley del pecado. Cristo no nos libra de la ley de Dios. Y esto es claro aquí, y no tendría Cristo por qué librarnos de la ley de Dios si la ley de Dios es nuestro deleite. De la ley que nos libra es de la ley que nos tiene cautivos. Y esa es la ley del pecado. Ya lo vimos en el verso 23 de Romanos 7. Si ustedes de los que dicen que la ley nadie la puede cumplir completa, si ustedes de los que dicen que cumplir la ley de Dios es muy difícil, es claro por qué es. Porque usted todavía anda en la carne, y para la carne no solo es difícil, es imposible poder deleitarse en cumplir la ley de Dios. Para cumplir la ley de Dios se necesita que andemos en el Espíritu. Se necesita que crucifiquemos la carne con sus pasiones y deseos. De lo contrario, no podremos cumplir la ley de Dios. Nadie que no haga esto no puede cumplir la ley de Dios. En eso tienen razón. Como lo vimos en los primeros versos del capítulo 7, si estamos con el Señor o marido pecado, estamos sujetos por la ley del pecado al pecado, que es el marido o Señor. Precisamente por esto dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Claramente, ¿de qué ley nos está hablando ahí? Por supuesto, de la ley del pecado, porque dice, el pecado no se enseñoreará de ustedes. Y ahí nos dice claramente que para que el pecado se pueda enseñorear de alguien, es porque el pecado es señor o marido. Uno es el Señor que resucitó de los muertos y el otro es el Señor pecado. Vea que esta cita le habla de el pecado y de su ley, porque dice, el pecado no se enseñoreará, pues no estáis bajo su ley. Aquí no habla de la ley de Dios. Es claro que habla de la ley del pecado, que es el mismo que menciona ahí. Mientras no morimos a la carne, nuestro Señor y quien se enseñorea de nosotros es el Señor pecado. Mientras vivamos en la carne y no en el Espíritu, así será. Hasta que muramos a la carne y andemos en el Espíritu, es hasta cuando podemos ser de otro, de Cristo, el que resucitó de los muertos. Precisamente por esto, para ser de Cristo, tenemos que crucificar la carne, tenemos que morir a la carne con sus pasiones y deseos. Y tenemos que andar en el Espíritu, porque solo andando en el Espíritu y muriendo a la carne es como Cristo puede ser nuestro Señor. Mientras no muramos a la carne o no crucifiquemos la carne, nuestro Señor seguirá siendo el Señor pecado. Y así el Señor pecado sí se enseñoreará de nosotros y nos pondrá bajo su ley, bajo la ley del pecado. Con esto vamos a comenzar a analizar más el capítulo 6. ¿Cómo debemos morir a la carne y al pecado junto con su ley?
Esto nos lo dice el capítulo 6, que debe ser en el bautismo. Ahí debemos morir a la carne para después resucitar en espíritu y entonces sí andar en vida nueva. Es lo que dice en Romanos 6, en los versos 4 y 5. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahí está, morimos en el bautismo. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es entendimiento espiritual. Usted resucita andando en vida nueva que es vida del Espíritu. Verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, esto es el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Y dice el verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo carnal del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí en el bautismo se crucifica al viejo hombre y es aquí donde debemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y como podemos ver, todo se trata de morir a la carne y al pecado junto con su ley. No se trata de la ley de Dios, pero así es como lo tuercen todos aquellos que no quieren cumplir la ley de Dios. En el verso 10 dice que Cristo murió al pecado una vez por todas. Y en el verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. Aquí Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y en Romanos 7:4 vimos que dice, habéis muerto a la ley del pecado mediante el cuerpo de Cristo, siendo crucificados juntamente con Él en el bautismo. Esto es morir al pecado y a su ley, a la ley del pecado mediante el cuerpo de Cristo. Y una vez que el pecado ya no es tu Señor, sino Cristo, hasta ese entonces el pecado ya no se puede enseñorear de ti, porque el pecado ya no es tu Señor. Lo vimos en Romanos 6:14. El Señor pecado ya no se enseñoreará de ustedes, pues ya no estáis bajo la ley del pecado, del que habla ahí mismo. Aquí no habla de la ley de Dios. Y una vez que el pecado ya no es tu Señor y ya no estás bajo su ley, ahora sí estás bajo la gracia del Señor que resucitó de los muertos. Ahora estás bajo la gracia de Cristo, quien ahora es tu Señor. Es claro, es difícil de hacer, pero es claro. Tenemos que morir a la carne para dejar de ser del pecado y para dejar de estar bajo su ley, porque esta ley del pecado está en los miembros de carne. Mientras no logremos esto, seguiremos casados con el Señor pecado. El Señor pecado será nuestro marido, y si el pecado es nuestro Señor, el pecado sí se puede enseñorear de nosotros y estaremos cautivos en su ley, seremos sus esclavos. Dice el verso 16 de Romanos 6, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y el verso 17 al 18 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya vimos quién libera del pecado, Cristo. Pero esta etapa de la vida de Pablo está hasta el capítulo 8. En el verso 2 lo vimos. Cristo nos libra de la ley del pecado. Si no morimos al pecado, seguiremos estando sujetos a su ley, a la ley del pecado. Así como la mujer está sujeta al marido
mientras el marido vive. El marido aquí es el señor pecado. Y repito el verso 6 de Romanos 7. Pero ahora estamos libres de la ley del pecado, porque éramos esclavos del pecado, pero fuisteis libertados del pecado, por lo que ahora estamos libres de su ley. Pero tiene que haber un cómo y un por qué fuimos libertados de la ley del pecado. Y ahí mismo nos dice el por qué. Porque habéis muerto tú a esa ley del pecado a la que estabas sujeto. Nosotros también tenemos que morir al pecado. No se trata solo de que Cristo ya murió por mis pecados y ya. No, tú también tienes que morir a la ley del pecado a la que estabas sujeto, muriendo juntamente con Cristo al pecado al ser crucificados en el bautismo juntamente con Él. Gálatas capítulo 2, verso 19 dice: porque yo por la ley de Dios soy muerto para la ley del pecado, a fin de vivir para Dios. Si yo cumplo la ley de Dios, la ley no tiene autoridad sobre mí y no me puede poner bajo su maldición si yo la cumplo, porque la ley solo tiene autoridad y pone bajo maldición solo a los que no la cumplen. Así que por cumplir la ley de Dios, soy muerto a la ley del pecado, a fin de vivir para Dios cumpliendo su ley, con lo que ya no servimos más al pecado. Servir al pecado es no cumplir la ley de Dios, porque no cumplir la ley de Dios es pecado, precisamente. Lo dice 1 de Juan capítulo 3, verso 4. El pecado es infringir, es no cumplir la ley. Y si yo cumplo la ley de Dios, me estoy presentando en obediencia a Dios para servir a Dios a través de mi Señor, el que resucitó de los muertos, porque mi Señor ya no es el pecado. Por eso ya no le sirvo al Señor pecado. Y por no servirle a el pecado ya no se puede hacer mi Señor, ya no se puede enseñorear de mí, y por lo tanto ya no estoy bajo su ley, como lo leímos en Romanos 6, 14. Ahora, si regresamos a Romanos, en el capítulo 7, en el verso 5 dice: mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, dice Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Cuáles pasiones? Pasiones pecaminosas y deseos. Ahí está cuáles son las pasiones pecaminosas en la carne. Carne y pasiones pecaminosas que obran en nuestros miembros de carne, donde está la ley del pecado, como lo dice el verso 23 de Romanos 7. Todo esto que han torcido diciendo que ahí habla de la ley de Dios no es así. Todo esto se trata de la ley del pecado. Y ahí está quiénes son los del Señor Cristo y que ya no son del Señor pecado. ¿Quiénes son los del Señor Cristo? Los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y los que aún no han hecho esto, aún son del Señor pecado. Los que no han hecho esto, aún no son del Señor Cristo. Tenemos que morir a la carne y al pecado para poder ser de otro, para poder ser de Cristo, el que resucitó de los muertos. Como ya lo hemos visto, sabemos que para todos nuestro primer nacimiento es en carne y nuestro nacimiento espiritual es hasta el bautismo. Hasta entonces dejamos de vivir en carne y hasta que dejamos de vivir en la carne dejamos de vivir en pecado, porque la ley del pecado es la que habita en los miembros carnales. Para terminar este tema vamos a ver la última parte del verso 6 de Romanos 7, donde dice: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y ya no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen nuevo es el nuevo pacto escrito con el Espíritu del Dios vivo en la mente y en el corazón, y el régimen viejo es el antiguo pacto escrito con tinta y con letra en el libro de Moisés y en las tablas de piedra, como lo dice 2 Corintios capítulo 3, verso 3. Se trata de ya no servir bajo el régimen viejo, que es el antiguo pacto que fue escrito con tinta y con letra.
en el libro de la ley de Moisés y en las tablas de piedra. Se trata de ahora servir bajo el régimen nuevo, que es el nuevo pacto escrito con el Espíritu del Dios vivo en las tablas de carne del corazón. Se trata de servir de un modo y de otro. No se trata de cumplir o no cumplir la ley de Dios. ¿Servimos bajo el antiguo pacto o servimos bajo el nuevo pacto? Y es claro, hoy servimos bajo el nuevo pacto, hoy hasta que usted graba la ley en su mente y en su corazón. Ese es el nuevo pacto del que Cristo es mediador. Y se trata de la ley escrita por Moisés, la que debe quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así poder servir bajo el nuevo régimen, bajo el nuevo pacto, cumpliendo esa ley, ya sin que esté escrita en el libro de Moisés ni en las tablas de piedra, sino que cumpliendo esa ley ahora desde su mente y desde su corazón. Dice el verso 6, somos ministros competentes de un nuevo pacto, somos ministros competentes de un régimen nuevo, que es el que está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Sirvamos bajo ese régimen nuevo o bajo ese pacto nuevo del Espíritu. Ya no sirvamos bajo el antiguo régimen o ya no sirvamos bajo el antiguo pacto que fue escrito con tinta y con letra, como dice ahí. Para lo que hay que grabar la ley en la mente y el corazón. Mientras usted no grabe la ley mosaica en su mente y en su corazón, usted no estará sirviendo de ninguna forma, aunque usted crea que sí. Se sirve bajo el antiguo pacto, ya sea que usted aún tenga que ver la ley en el libro de Moisés y en las tablas de piedra, o ya sea que usted ya las tenga grabadas en la mente y en el corazón. De cualquiera de estas dos formas se puede servir. En resumen, sin la ley de Dios no se puede servir. Repito, aunque usted crea que sí está sirviendo. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.